Y en el Salmo 50, yo le decía hoy a mi esposo, leí solamente un versículo y me puse a escudriñar y se amplió todo lo que ese versículo estaba hablando en la palabra. Y yo dije, si uno se pone a escudriñar, si uno se pone a estudiar, cada vez se va ampliando más esa enseñanza, esa palabra que Dios pone en nuestros corazones, que Dios quiere hablar a nuestros corazones. Y en el Salmo 50, verso 23, Salmo 50, verso 23 dice, si lo encontraron dicen amén, y si no les espero para estar hablando o leyendo todo junto. ¿Encontraron? Amén. Y dice, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Cuando yo leí este versículo, me puse a meditar y a escudriñar por qué la palabra o por qué Dios nos está hablando de esta manera a nuestras vidas a través de este versículo. Y mientras más escudriñaba, más los ojos se me iban abriendo, ojos espirituales, y hablando con el Señor me recordó todo lo que Él viene hablando anteriormente en las prédicas, el día martes donde estuvo el apóstol predicando, esa palabra profética que Dios trajo, Dios habló a mucho proféticamente en este lugar en un día martes. El día domingo Él también estuvo hablando, y el rato que yo estuve escuchando, porque estaba con los niños, viéndoles a través de las cámaras, yendo a ver si estaba todo bien, yo lo que alcancé a escuchar también dije, wow, ¿qué es lo que estoy oyendo, Señor? Lo importante, lo que tú estás hablando a este pueblo, a nuestras vidas, a cada una de tu vida. Un día martes que estuvo la pastora Gaby, yo venía orando y pidiéndole al Señor que Él ministrara su palabra, que Él ministrara su presencia, su revelación a mi vida, a la vida de los líderes, a la vida de los pastores, a nuestras vidas como apóstoles. Y yo le decía al Señor, Señor, yo necesito algo nuevo en mi vida, yo necesito de tu presencia, yo necesito que esa revelación, como esa vez que yo la encontré, Señor, no quiero regresar al pasado y decir que necesito beber y no tener ese agua que da vida, no tener ese alimento, no tener esa revelación que me conduce a la verdad, que me conduce a la salvación, no poder oír tu voz. Señor, yo no quiero estar en ese estado, yo necesito oírte, yo necesito verte, tocarte. Y cuando la pastora Gaby hablaba, muchas de las cosas que ella dijo, yo sentía como eso traspasaba mi corazón. Yo sentía la presencia de Dios. Y yo dije, gracias, Señor, porque tú eres el que ministra en esta casa, porque tú ministras mi corazón, porque tú eres el que me llena, porque tú eres el Dios todopoderoso, tú eres el Dios al quien yo sirvo. Y tú eres un Dios vivo, un Dios real. Tu palabra tiene poder, tu palabra tiene vida, Señor. Y cuando anoche Dios me dio esta palabra, mientras yo escudriñé el tiempo que pude, porque ya era muy de madrugada, yo dije, Señor, tengo que descansar.
Pero antes de descansar, yo necesito que tú me ministres, que tú traiga la visión a mi vida, que tú me hables conforme tú quieras que yo hable a este pueblo. Señor, yo necesito esa revelación que viene de ti y solamente de ti. Entonces, luego me dormí, luego de orar, de estar ahí en la presencia de Dios, me puse a descansar, donde el Señor trajo una revelación, donde estábamos en un lugar con mi esposo y de repente yo veía que todo el mundo corría y yo sabía que un viento fuerte iba a venir sobre ese lugar, sobre esa ciudad donde estábamos. Y yo sentía el ruido del viento, el sonido, era tan fuerte como si fuera un estampido, como si fuese un trueno, como si fuese a romperse todo ese lugar donde estábamos. Y yo corría a refugiarme a un lugar y yo decía, si el viento se pone aún más intenso de lo que está sucediendo, voy a bajar esta cortina. Había una cortina que es lo que me puede cubrir, y ahí no estaba yo solamente, había personas. Y de repente, antes de bajar esa cortina, yo miro hacia afuera y los sonidos estaban tan fuertes, había trueno, había estampidos, había un gran sonido que impactaba a las personas que estábamos en ese lugar, y todo eso era lo que estaba sucediendo a través del viento que estaba en ese lugar. Entonces yo miro hacia afuera, pero yo no veía el viento, yo no veía lluvia, yo veía afuera que todo estaba quieto. Entonces, al ver que había un orden afuera, que todo estaba quieto, que todo estaba intacto, yo comienzo a salir de ese lugar de refugio y comienzo a caminar, y estaba en el medio de la calle y que había una presencia del Espíritu Santo tan fuerte, pero tan fuerte, que esa misma presencia hacía que yo me postrara en medio de ese lugar, en medio de la calle. Yo me postraba y la presencia del Espíritu Santo descendía sobre mi vida, y así como descendía sobre mi vida, estaba sobre todos aquellos que estaban conmigo. Yo no sé quiénes eran, yo no les conozco, pero yo veía mi cuerpo, yo sentía mi cuerpo, que mi cuerpo, la presencia, el poder del Espíritu Santo lo levantaba hacia arriba, y mi cuerpo temblaba y yo gritaba de gozo, de alegría, y yo sentía que el Espíritu Santo iba sacando cosas de mi corazón para poner de Él en mi vida. Y yo, como podía, me levantaba y yo empezaba a observar y veía personas que hacían cosas, no sé, como un servicio, servían, estaban ocupados sirviendo para ese lugar, pero como si nada. Su preocupación era el servicio, su preocupación era que todo saliera bien, su preocupación era que todo estuviera bien, pero no entendía y no era parte de lo que estaba sucediendo con la presencia del Espíritu de Dios. Entonces, en todo ese lugar viene una mujer, una profeta, y me dice así: ellos no entiende lo que está sucediendo, porque su preocupación en servir ha perdido el interés de llenarse de mi presencia, de mi espíritu.
la preocupación, todo lo que tú estás viendo en ellos es ficticio. Es algo que es como una pantalla que están poniendo, pero no entienden lo que está sucediendo con la presencia del Espíritu Santo. Y porque yo en ese momento decía, Señor, háblame a mí, y yo me desperté. Y yo dije, wow, qué tremendo, porque con solo leer este versículo en el Salmo 50, verso 23, que dice: el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Y investigando y escudriñando, el Señor me lleva a leer todo el capítulo del Salmo 50. Y Dios termina el capítulo 50 del Salmo 50, hablando a través de Asaf en el verso 23, que es lo que nosotros acabamos de leer. Asaf fue un gran cantor y músico. En Crónicas, capítulo 1, aquellos que anotan o aquellos que no tienen para anotar, pero lo pueden recordar, en Primera de Crónica, capítulo 1:1, habla que Asaf fue un profeta en sus composiciones musicales. Asaf era el salmista que habló del Salmo 50. Y él era un muy buen cantor. Él tocaba los instrumentos. Él ministraba la presencia de Dios. Y no solamente que era cantor y tocaba instrumento, sino que él era un profeta. Y mientras él se paraba delante del pueblo a adorar a Dios, venía el Espíritu de Dios y en sus composiciones, en el cántico, él comenzaba a hablar de parte de Dios al pueblo. Yo recuerdo una vez que antes de entrar al ministerio, nosotros pertenecíamos a otro ministerio, a otra visión. Y en esa otra visión nosotros tuvimos que salir porque Dios nos pidió que nos saliéramos, que dejáramos, como le habló a Abraham, deja tu parentela, vete de esa tierra que yo te voy a bendecir. Entonces, cuando nosotros salimos de ese ministerio, nosotros nos quedamos en casa sin hacer nada, simplemente orando a Dios que Él nos dirigiera, que nos enviara, que nos hablara o en qué lugar debíamos estar congregando. Necesitábamos la presencia de Dios. Y así pasaron 8 meses estando en casa, orando en casa, reuniéndonos en casa, pero nosotros no éramos de la idea de estar en casa y quedarnos en casa. Nosotros necesitábamos ir a la casa de Dios para comer de la palabra de Dios. Nosotros necesitábamos la presencia de Dios. Necesitábamos ser ministrados por la presencia de Dios que estaba en la casa de Dios. No es lo mismo estar en nuestros hogares y escuchar y cantar. Créame que no es lo mismo. Y así estuvimos 8 meses y ya no soportábamos más estar en la misma situación, que
nos tuvimos que salir y buscar a Dios de diferente manera como lo hacíamos, pero nosotros necesitábamos esa revelación de Dios, necesitábamos esa llenura de la presencia de Dios. Entonces, cuando estaba a punto yo, hablando con el Señor, le dije: Señor, si esto va a seguir así, yo no quiero. Mis hijos servían, nosotros servíamos dentro de ese ministerio. Salimos porque tú nos ordenaste salir de esa casa. Tú lo quisiste así. Pero mira de qué manera nos encontramos hoy. Mira, Señor, si es necesario a que yo regrese y que diga: me equivoqué. Me equivoqué, Señor, o al pastor que estaba en ese momento ministrando nuestras vidas: pastor, me equivoqué, escuché mal, aquí vengo, aquí regreso. Así sabiendo yo que tenía que bajar mi cabeza, que tenía que soportar la burla quizás de muchos, porque me salí y ahora estoy regresando. Cuando nosotros comenzamos con el ministerio del apóstol, que aún no habíamos comenzado, simplemente el apóstol Fabián, mi esposo, estaba buscando un ministerio radial que fuera de otro país, que no fuera de aquí de Argentina. Entonces no sé cómo, pero él dio con eso, y a través de la radio escuchábamos la prédica, escuchábamos las reuniones los domingos a la mañana. Y yo recuerdo que mis niños eran pequeños, ellos quedaban durmiendo, yo me levantaba temprano y me sentaba en el comedor de mi casa con la Biblia, con la radio, con todo ahí, porque comenzaba la reunión para mí. Y cuando ellos comenzaban a cantar, yo cantaba con ellos, y cuando escuchaba la palabra, esa revelación fresca comenzaba a entrar a mi corazón. Pero así mismo yo le decía: Señor, yo quiero congregarme, yo necesito congregarme. Y cuando yo le dije: Señor, yo me pego a la vuelta de donde salí, yo regreso de donde yo salí. Estaba, me acuerdo, el pastor David Prieto adorando a Dios en alabanza, y empezó a profetizar a través de la alabanza. Y me acuerdo que Dios estaba hablando a mi vida, y la palabra decía así: no te muevas del lugar donde estás, no temas, no vuelvas hacia atrás, porque yo pronto abriré puertas para ti. Entonces, cuando yo oí eso, yo sabía que el Señor me estaba hablando. Y dije: wow, qué tremendo, Señor, cómo tú haces todas las cosas. Y de esta manera, Asaf estaba hablándole al pueblo de Dios. Y en el verso 1 del capítulo 50 dice: el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y ha convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa lo rodeará. Lo vamos a leer hasta el verso 3, después vamos a seguir. Fíjate aquí que Asaf está hablando al pueblo de Dios, está profetizando, está hablando palabra que viene de Dios para que el pueblo oiga. Y él habla del Dios de dioses, del Dios todopoderoso. Y dice: Jehová ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone.
de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa lo rodeará. El pueblo de Dios de una manera estaba pidiéndole a Dios que hiciera justicia. El pueblo de Dios estaba pidiendo justicia a Dios. Y cuando el salmista comienza a alabar a Dios, comienza a hablar de parte de Dios, ellos pensaron que Dios venía, como dice la palabra, el Dios Todopoderoso, la hermosura de Jehová, la hermosura de Dios vendrá. Nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa lo rodeará. Jehová viene con su furor, con su justicia, supuestamente, para el mundo. Porque dice, convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Ahí comenzamos leyendo que el pueblo de Dios pide justicia. Comenzamos viendo de qué manera Jehová dice que la tierra y el sol serán testigos cuando Él juzgue al mundo. Pero qué sorpresa aquí para el Salmo y para el pueblo de Dios, que la justicia que ellos estaban pidiendo, como quien dice, se dio vuelta, y ahora Jehová está diciéndole en el verso 4, convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juzgadme, mis santos, lo que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Cuando yo leía este versículo me recordé en el tiempo donde yo estaba en diálisis, cuando estaba, cada vez que yo iba a diálisis, yo me llevaba mis audífonos, mis auriculares para escuchar la palabra de Dios y no estar atenta a lo que estaba sucediendo ahí. Y una vez escuché a un predicador que hablaba y decía que tuviéramos cuidado cuando nosotros pedimos la justicia a Dios. Cuando nosotros le decimos a Dios, hazme justicia, Señor. Porque cuando nosotros decimos, hazme justicia en esto, primero Dios va a ver nuestro corazón, primero Dios va a mirar nuestra vida, porque primero la justicia tiene que ser ejercida en nosotros. ¿Somos justos nosotros para pedir justicia? Entonces, como de una manera el pueblo pedía justicia, pero el Señor le dio la vuelta a todo. Porque Él dijo, ahora sí voy a hacer justicia, vendré con furor, vendré con fuego, pero voy a hacer la justicia sobre mi pueblo. ¿Va entendiendo, verdad? Entonces, el 4 dice, convocará a los cielos de arriba y la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos, lo que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. ¿Vieron las cosas que uno va aprendiendo
Y muchas veces nosotros pedimos delante de Dios sin tener el conocimiento. Muchas veces pedimos delante de Dios sin conocer la palabra de Dios. Ha habido veces, el apóstol, hubo un momento, no recuerdo en qué tiempo, trajo una palabra que él dijo: cuando el profeta se presenta delante de Dios a orar, sabe de qué manera y cómo tiene que orar para pedir la justicia de Dios. Entonces yo hace mucho tiempo que esto lo había aprendido, y cuando me tengo que arrodillar a orar, tengo que presentarme delante de Dios con mucho temor y temblor delante de Dios para pedir que Él mire la situación en la cual estoy viviendo. Pero antes de decir: Señor, hazme justicia, el Señor me ha enseñado a clamar delante de Él, primeramente humillarme delante de su presencia y decirle: Señor, yo no soy nada, yo no soy nadie. Pero no solamente que sean palabras, sino que Dios mire lo profundo de mi corazón. A veces yo le digo al Señor: Señor, ni siquiera yo soy capaz de saber lo que puedo llegar a ser. Mi mente no lo sabe, pero tú sí lo conoces. Señor, recuerda, Señor, lo que he hablado contigo. Señor, mira ahora lo que está sucediendo. Pero la verdad, iglesia, mi corazón tiembla cuando tengo que decirle a Dios: hazme justicia. Porque cuando yo digo: hazme justicia, tú eres el justo, tú eres el que pone en la balanza, tú eres el que conoce los corazones, conoce la intención de Él, conoce mis intenciones. Hazme justicia. Pero mis intenciones están bien delante de Dios para pedir yo justicia. ¿Estoy bien yo delante de la presencia de Dios para pedir yo justicia? ¿O no va a ser cosa que la justicia se venga para mí? Y Dios está haciendo lo que yo estoy pidiendo. Primero tú, primero yo, para yo poder luego hacer lo que tú estás pidiendo. Vamos entendiendo, ¿verdad? Ya me estoy salteando versículos que estuve anotando. Yo anoto, estudio y después no es que me pierdo, es que prefiero dejar que el Señor sea manejando Él como Él quiera hacer. Vamos a Primera de Pedro, verso 4. Primera de Pedro, ese sí lo vamos a estar leyendo. Esperen, que no quiero que se me pierda lo que estamos haciendo. Primera de Pedro, está al final. Verso 4, capítulo 16. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 17. Ahora sí. Y dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y primero comienza por nosotros. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Pedro, muchos siglos después que el salmista, muchos siglos después
está hablando, está haciendo referencia aquí donde dice, porque es tiempo de que el juicio comience, ¿por dónde? ¿Por dónde? Por nosotros, por el pueblo de Dios. Si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Antes que nosotros digamos, Señor, hazme justicia, examinémonos, mirémonos y con temblor, con temor, cuando estamos delante de la presencia de Dios, mirémonos y digamos, ¿soy obediente a la palabra de Dios? No nos apresuremos a querer de que Dios haga justicia, que le caiga el rayo al hermano que no me saludó, que le caiga, no sé, el techo encima a ese que me la está haciendo difícil. Que porque yo tengo la razón, si yo soy hijo de Dios, si yo voy a la iglesia, si yo canto, si yo predico, si yo hablo a los demás, no sé cuántas cosas podemos llegar a hacer dentro de la iglesia. Pero ¿queremos la justicia de Dios? Entonces ahí en el Salmo 50 estaba sucediendo que el pueblo estaba pidiendo la justicia. Y por sorpresa se dio vuelta todo. Sí, Dios vino con furor, con fuego, pero a juzgar a su pueblo. Gloria a Dios. En el verso 7 dice, oye pueblo mío y hablaré, escucha Israel y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tu apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Y si yo tuviere hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? ¿Por qué el Señor le está hablando de esta manera al pueblo? Sabemos todo que en el tiempo, en la antigüedad, Dios les ordenó al pueblo, a Israel, que debían hacer sacrificios de animales. Era un mandato de Dios para el pueblo. Ellos sacrificaban y lo ponían delante de Dios. Y Dios era el que aceptaba o no ese sacrificio. Pero ¿por qué Dios le dice todo lo que le está diciendo a través de esta palabra? Dice, oye pueblo mío y hablaré y escucha Israel y testificaré contra ti. ¿No soy Dios el Dios tuyo? No te
prenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerro, ni macho, ni cabrío de tu aprisco, porque mía es toda bestia del bosque. Lo que estaba sucediendo en el pueblo cuando ellos presentaban su sacrificio, que todo lo que ellos estaban haciendo delante de Dios era puro ritualismo. Era un ritual, era una ceremonia vacía. Y Dios no le estaba agradando que ellos hicieran rituales. Y así a veces nos sucede a nosotros cuando venimos a la casa de Dios. La palabra de Dios nos enseña y nos dice que nosotros debemos de venir con un corazón agradecido, con un corazón abierto para recibir lo que Dios tiene y para, por supuesto, que nosotros debemos bendecir el nombre del Señor Jesús. Por supuesto que nosotros debemos ofrecer lo mejor de nuestras vidas, lo mejor de nuestros corazones delante de la presencia de Dios. Pero todo tiene que ser de lo profundo de nuestro corazón. Pero a veces tomamos como estaba el pueblo. Lo que hacemos es puros rituales, puras ceremonias vacías que a Dios no les agrada. Entonces el Señor le estaba diciendo al pueblo, ¿tú qué crees? Todo esto me pertenece a mí. Los animales, y si tuviera que comer no te lo pediría a ti, porque todo me pertenece a mí. Realmente que el pueblo, en vez de poner su confianza en Dios, había puesto su confianza en los rituales y ceremonias que ellos presentaban delante de la presencia de Dios. Qué tremendo cuando nosotros, les voy a poner un ejemplo, nosotros que debemos de traer nuestros diezmos y que nos esforzamos, y hay personas que no entienden, hay personas que les cuesta entender y confiar en Dios, que haciendo ese acto nosotros vamos a ser bendecidos. Estamos creyendo en lo que dice la palabra de Dios. Pero cuando lo agarramos como un ritual, a mí no me cuesta poner nada, yo voy, lo coloco, pongo, cumplo, es un ritual, es como que si sé que la bendición viene de ahí. Sé que Dios no se va a volver atrás con lo que dice su palabra. Pero cuando nosotros andamos en cosas que a Dios no le agrada, en nuestro caminar, en nuestro proceder, entonces Dios, si nos ponemos a pensar en lo que estamos hablando y leyendo, Dios no estaba conforme con lo que el pueblo estaba haciendo. Dios habla con su ritualismo primero, ya que fue bajo eso que ellos se excusaban el pecado y que creían que ellos mismos estaban aprobados.
yo estoy aprobado delante de Dios. ¿Cuántos se piensan que porque si usted está hoy aquí sentado, o porque usted está aquí que vino a cantar, o porque usted vino y puso la ofrenda, o porque usted vino y puso el diezmo, y porque usted piensa que no falta las reuniones, o porque usted piensa que hace, qué sé yo, algún programa radial? Usted está aprobado ante los ojos de Dios. ¿Cuántos son los que pensamos de esa manera? Y lo que Dios nos está hablando, ya dejemos de convertir el servicio de Dios como un ritual. Dejemos de convertir lo que nosotros hacemos para Dios como un ritual, algo repetitivo, algo que está vacío, algo que no va a llegar ni siquiera al techo, ni va a traspasar este techo, ni el primer cielo, ni el segundo, ni el tercero. Dios le estaba diciendo al pueblo: ¡hey! Ustedes son los que piden justicia, que yo haga justicia. Pero ahora me van a escuchar, ahora tienen que entender. Gloria a Dios. El 14 dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? En el 14, Dios describió aquello que Él más quería, que los rituales, sacrificio. Él quería un corazón agradecido, una vida en obediencia, una vida confiada a Él o confiando en Él. Nosotros cuando venimos acá podemos hacer muchas cosas, pero en nuestro corazón obedecemos lo que dice la palabra de Dios. En nuestros corazones agradecemos lo que Dios hace en nuestras vidas. Lo hacemos de corazón. Confiamos en Dios. ¿O confiamos en lo que nosotros hacemos para Dios? A veces, si ponemos nuestra confianza en lo que nosotros estamos haciendo, ¿por qué no nos preguntamos o por qué no le preguntamos a Dios: ¿te agrada, Señor? Mi corazón, ¿qué es lo que tú hablas de mi vida? ¿Qué es lo que tú estás viendo? ¿Lo estoy haciendo bien para ti? ¿Estoy delante de tu presencia? ¿Soy apta de estar delante de tu presencia? Cuando estoy delante de tu presencia adorando, cantando, cuando vengo a esta casa, ¿de qué manera se eleva mi adoración? ¿Con un aroma agradable o desagradable? Cuando nosotros adoramos a Dios, eso va a la presencia de Dios. Ahora la pregunta: ¿es agradable delante de la presencia de Dios ese aroma? La palabra de Dios dice que se subía a su
trono el olor desagradable, apestoso del pecado. Y así lo mismo cuando nosotros estamos delante de Dios. ¿Lo estamos haciendo de corazón? Gloria a Dios. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Cuántas personas hablan de la palabra de Dios como si nada? Aquí es claro, dice, pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? A veces yo hablando con el Señor o en mis pensamientos, yo creo que Dios mira mis pensamientos. Yo digo: Señor, en esta iglesia se enseña tu palabra. Hay líderes enseñando la palabra de Dios a todos aquellos que vienen por primera vez. A todos aquellos que vienen a buscar de la presencia de Dios. Se habla de la palabra a las mujeres, se habla de tu palabra a través de la radio, se habla de tu palabra desde este lugar, se habla de tu palabra desde células, se habla de tu palabra, pero ahora nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, podemos hablar de ella siendo aptos para Dios. ¿Somos aptos para Dios? Para hablar de su palabra. ¿De qué manera yo me estoy manejando en mi vida? ¿De qué manera yo me estoy conduciendo? Y dice: ¿y qué tomar mi pacto con tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echa a tu espalda mi palabra. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con adúltero era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua compañía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Si leemos esto, quizás estemos pensando y diciendo: pero ahora le está hablando no a su pueblo, ahora le está hablando al mundo, al pecador. No. Dios le estaba diciendo que dentro de su pueblo había personas que estaban practicando todo lo que Él les estaba diciendo. Personas que criticaban a su hermano, personas que iban con aquellos que no les convenían estar. Si conocemos la palabra de Dios, Dios al pueblo, a su pueblo, le dijo: mira, con aquellos no quiero que te juntes, no quiero que te cases, no quiero que estés con ellos, porque no vas a hacer cosa que todo lo que ellos hagan, todo el pecado, toda esa idolatría que ellos tienen, pasen a ustedes. Y a veces nosotros tenemos relaciones con personas, con amigos, no sé, con tantas cosas podemos llegar a tener una relación
que no son obedientes a la palabra de Dios, que son blasfemos, que son mentirosos. El otro día el Señor me estaba hablando con respecto a la mentira. Y yo dije, Señor, qué tremendo. Si usted está en su casa y a usted le gusta escudriñar la palabra, busque mentira. Todo lo que la mentira no viene de Dios. El Señor aborrece la mentira, el mentiroso. La mentira viene del diablo. Él es el padre de la mentira. Y mientras el Señor me hablaba y yo escudriñaba con respecto a la mentira, el Señor me dijo, ¿tú qué crees? Que adentro de mi casa, que adentro de mi pueblo no hay mentirosos. Sí. Y por causa de mentir, yo no puedo estar a favor de los mentirosos. Yo los aborrezco. La mentira no viene de Dios. La mentira es pecado. Y si yo estoy pecando, voy a tener una consecuencia. ¿Usted qué cree? ¿Que nadie se va a enterar de lo que usted está haciendo, que es mentir? En el pueblo de Dios está el mentiroso, está el chusma, no sé, está el ingrato, está el malo, el malvado, el corazón. No todos tenemos esas cualidades, pero hay algunos de adentro de la iglesia que sí practican esas cosas. Dios, ¿cómo mira ese corazón? Y por ahí nos asombramos y decimos, este que miente tanto, ¿por qué miente así? Y está dentro de la iglesia. Porque a veces venimos a la iglesia, porque a veces venimos a la reunión, porque a veces nos paramos ahí a cantar, a orar y no sé cuántas cosas más podemos llegar a hacer, pero todo para esas personas es un ritual, es una ceremonia vacía que no le está agradando a Dios. ¿Cuántos dicen amén? No se me asuste. El 21 dice, estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Pero te reprenderé y la pondré delante de tus ojos. A todos aquellos que blasfeman, Señor, me corrijo, voy a hablar tercera persona. Todos aquellos que mienten, todos aquellos que son ingratos con Dios por lo que Jesús hizo en la cruz, que son ingratos con lo que Dios te ha dado, todos aquellos que tienen en su corazón amargura o cosas que Dios no les agrada.
porque están viendo de que Dios no hace nada aún. No quiere decir que Dios no te está viendo. No quiere decir que Dios va a dejar que eso pase y que Dios se lo va a olvidar. Cuando nosotros nos conducimos como se nos vienen las ganas, a veces esa religión, ese ritualismo que nosotros tomamos, a veces nos lleva, no a veces, siempre que nosotros nos manejemos de esa manera, nos lleva a pensar que estamos bien delante de Dios, que nuestro espíritu está bien delante de Dios. Y si usted se pone a pensar con todo lo que el Señor ha estado hablando a este pueblo, ha sido de corrección, ha sido de sacudirnos, de hablar. Y aquí la palabra de Dios nos está hablando y nos está diciendo en el verso 21, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensaba que de cierto sería yo como tú. A veces Dios hace un tiempo de silencio, pero Él está viendo de qué manera nosotros nos estamos conduciendo. Él está viendo lo profundo de nuestros corazones. Él está viendo nuestros pensamientos. Él está viendo nuestro caminar. Pero no es que Dios se va a olvidar de lo que tú estás haciendo. No es que Dios lo va a dejar pasar y ya, punto, se terminó, ya está, ya pasó. A veces tenemos el pensamiento, pero si la palabra de Dios dice que si yo peco y si yo le pido perdón a Dios, Él viene y me perdona y ya está. No, cuando la palabra de Dios dice que Él está haciendo silencio, que Él está quieto, es porque nos está dando una oportunidad a que nos volvamos para atrás, a que nos corrijamos de nuestro mal proceder con Dios, a que nos corrijamos nuestro mal proceder con Dios. Porque aquí no se trata de la iglesia, aquí no se trata del pastor, que tú tienes que corregirte, que el pastor te tiene que ver bien, no se trata de eso. Se trata de Dios, del Dios Todopoderoso. Ay, Señor. Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Dios viene, nos corrige, nos habla en intimidad. Él no nos va a exponer en vergüenza cuando Él viene a corregirnos. Solo Dios y solo nosotros sabemos que Dios me está corrigiendo, que Dios me está hablando, que Dios me está advirtiendo, que Dios está esperando a que yo vuelva a Él, que Dios está esperando el momento de que yo voy a hacer clic. Para estar con un corazón agradable delante de Dios. Pero ¿cuál es el problema cuando nosotros, Dios no hace nada? Él me ve que estoy mintiendo. Él sabe que yo estoy pecando. Él sabe que yo estoy haciendo tal cosa. Pero Dios
no está haciendo nada todavía. Dios no está haciendo nada, pero ya te corrigió, pero Dios ya te habló, pero Dios contigo tuvo una conversación cara a cara. Dios te sacudió y solo tú sabes que Dios te está corrigiendo. Entonces, cuando a nosotros ya nos parece que todo está bien, continuemos haciendo así, el Señor agarra y dice, ajá, ahora sí que todos van a ver quién soy yo. Ahora sí que todos van a ver que yo soy Jehová de los ejércitos, que yo soy Dios todopoderoso, que yo soy Elohim, que yo soy Dios grande y fuerte. Y ahora todo ojo van a ver mi corrección sobre ti. Y es muy triste cuando nosotros vemos que esa persona no se volvió a Dios, que esa persona no se arrepintió de sus malos pasos, de sus dichos, de su boca. Es muy triste. Algo que he aprendido en todo este tiempo de ministerio es ver, sí, el silencio de Dios sobre muchos y entender de que Él está esperando a que esa persona se vuelva a Él, que comience a caminar correctamente conforme dice su palabra, que comience a agradar su corazón. He visto a muchos y he visto el silencio de Dios. Y he oído la voz de Dios diciendo, yo soy el que estoy corrigiendo, yo soy el que estoy tratando con él. Y esperando a que todo cambie. Pero cuando esa persona no quiso escuchar a Dios, cuando esa persona pensó que todo estaba bien, mis ojos han visto cómo Dios ha traído corrección dura. La palabra dice que la paga del pecado es muerte. Y he visto muchos no querer volverse a Dios, no arrepentirse de lo que han hecho en contra de Dios. He visto a muchos morir. Una vez vino un matrimonio a casas, y estoy hablando de cuando comenzamos con el ministerio, un matrimonio pastoral, un matrimonio que se trajo a esta ciudad, que vino, se le ofreció todo, el ministerio, abrimos nuestros brazos, lo dimos todo. Se fueron, después regresaron y volvimos a abrir nuestros corazones. Y porque las cosas no andaban bien, ellos quisieron irse de nuevo. Pero nosotros estábamos viendo su proceder, estábamos viendo su caminar. Y estábamos, dele corregir. Mira, las cosas no son así, la palabra de Dios dice esto. Enderézate. Y un día vino él a casa y nos dice junto con el apóstol ya estaba tan cansado que dijo, a ver cómo lo manejamos esto. Y él me dice, apóstol, nos vamos porque no tenemos trabajo, porque no tenemos esto, porque no tenemos lo otro, porque no tenemos y no tenemos. Entonces yo le dije, pero ¿por qué no tenés trabajo?
¿Por qué está pasando todo lo que está pasando en tu vida? Tiene que haber algo que impide que la bendición de Dios sea soltada sobre tu casa, sea sobre tu vida, sobre tu familia. Y él me dijo, miren, es mejor que nos vayamos, hay trabajo. Y yo recuerdo que la presencia de Dios descendió tan fuerte sobre mi vida ese día, y yo le dije así: no te vayas, porque la voluntad de Dios es que tú estés acá. La voluntad de Dios es que tú te regreses a Dios de corazón. La voluntad de Dios es que tú estés en este lugar. Él fue que te trajo, Él fue el que te puso en este lugar. No te vayas a hacer tu voluntad, haz la voluntad de Dios. Y él me dijo, sí, apóstol, entiendo. Salió y se fue. Y un buen día desaparecieron de Marco Juárez. No los vimos más. Nos enteramos. Íbamos a su casa, golpeábamos, nada. Y a los días nos enteramos de que se habían ido de noche en moto a un lugar lejano cargando una bolsa de ropa. Y después, a los días, nos enteramos que él, yendo a un trabajo en moto, iba al lado de un camión, se cae él y las ruedas pasaron por encima de él. Pero no murió. No murió. Quedó sin conocer a nadie. Quedó como una persona que no comprende las cosas, sin entendimiento. Y fue triste ver todo eso. Por eso debemos de volvernos a Dios. Debemos de escuchar de lo que Dios nos está hablando. Debemos abrir nuestro corazón. El 22 dice, y estoy terminando, entended ahora esto, lo que es, olvidáis de Dios. Entended ahora esto, lo que os olvidáis de Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Al que sacrifique alabanza me honrará, y el que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Está hablando de olvidar el ritualismo y acercarse a Dios no con ceremonias vacías, sino con un corazón rendido a Él. Dios busca corazones rendidos a Él. Dios busca corazones en obediencia. Dios busca corazones agradecidos. Dios busca corazones que confíen en Él, en su poder, en su gloria, en que Él lo puede hacer. Tú no puedes salir y hacer lo que tú quieras y pensar de que Dios no está viendo. Tú no puedes salir y hacer lo que se te antoje. No sé qué significará en otro lado. O lo que desees. Porque Dios es Dios
que lo ve todo. Y Él nos está hablando en este tiempo. Para presentarnos delante de Él con un corazón sincero, con un corazón humillado, postrado, para poder ser lleno de su espíritu, para poder ser lleno de su presencia. Esos corazones Dios está buscando en estos últimos tiempos. Vidas llenas de la presencia de Dios. Ponte de pie, iglesia. Personas que vengan a la casa de Dios. Y cuando estemos adorando, cuando estemos ensaltando el nombre de Dios, ahí, con un verdadero corazón, en espíritu y en verdad, diciéndole: Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Lo he dejado todo, lo he entendido, papá Dios. He entendido que tengo que dejar todas las cosas que me ocupan tu lugar. He entendido, Señor, que en mis pensamientos y en mi corazón tu palabra tiene que estar. He entendido, Señor, que tengo que hacer tu palabra en mi vida, obras. No olvidarla. Iglesia, ¿tú quieres que el Señor te honre? ¿Tú quieres que Dios traiga salvación a tu casa? Mi esposo hoy me decía: ¿sabes qué? Él se cree muchas veces que yo estoy dentro de sus pensamientos. Pero él me decía: me he puesto a pensar que en estos tiempos, ¿cuántos que vamos a la iglesia, que predicamos el evangelio y no nos estamos dando cuenta cuántos son que sin darnos cuenta estamos perdiendo la salvación? Y él me dijo eso nada más. Y salió y siguió pensando sus cosas por ahí. Fíjate lo último que leímos y lo primero que leímos. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino. Este es el tiempo de ordenar nuestros caminos. Este es el tiempo de ordenar nuestras vidas. Este es el tiempo, amada iglesia. No creas que Dios ve el pecado y hace silencio. No, Él es un Dios justo, Él es un Dios de justicia, Él es el que juzga nuestras vidas. Y Él está para corregirnos a través de su palabra. Habla con el Señor ahí donde tú estás. Cierra tus ojos. Cuando estás en tu casa, cuando estás acostado, habla con el Señor. Medita en la palabra. Escudriña la palabra. Medita de qué manera tú estás caminando. Pregúntate: ¿mi corazón está agradando a Dios? ¿Mi corazón es agradable delante de la presencia de Dios? Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Ayúdanos a entenderla, papá Dios. Ayúdanos a meditar
meditar en ella, Señor, a escudriñar más y más de lo que tú nos estás hablando. Ayúdanos a parar, Señor, en esta vida, Señor, para poder examinarnos, que tu Espíritu Santo examine nuestros pensamientos, que tu Espíritu Santo examine nuestro corazón, nuestro proceder, Señor. Que en la intimidad, Señor, que tenemos contigo, seas tú corrigiéndonos. Que cuando vengamos a tu casa, Señor, te adoremos en espíritu y en verdad. Que presentemos nuestros corazones agradecidos delante de ti. Que no hagamos un ritual, Señor, porque a ti no te agrada. Que no pongamos nuestra confianza en lo que nosotros hacemos, sino que nuestra confianza tiene que estar en ti, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, por tu pueblo. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Porque en estos tiempos tu misericordia, Señor, está sobre esta casa y está sobre nuestras vidas. Gracias, Señor amado. Que tú seas, Señor, tomando nuestras vidas en tus manos. Enséñanos, sacúdenos, Señor. Despiértanos si dormimos, Señor, si no estamos oyendo. Despiértanos antes que sea tarde, Papá Dios. Llévanos a una intimidad contigo. Llévanos a una intimidad contigo, Señor, como decía David. Enférmame si no estoy con tu presencia. Si tu presencia, Señor, nada somos. Despierta esa intimidad, Señor, entre nosotros y tú. Entre nosotros y tu Espíritu Santo. Llénanos. Rabayasika rababais. Que no ignoremos lo que tú estás hablando. Gracias, Papá Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.